Bien, amigos, quisiéramos felicitar a nuestro amigo Maximiliano Puig, Max Puig, que por cierto, a pesar de ser director de la Comisión Nacional del Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo, hay que hacer notar que no se siente mucho Max Puig. Max Puig siempre nos ayudó mucho a analizar cosas, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista social. Es un sociólogo. También a un abuelo y a un nieto que están cumpliendo años. José Antonio González y José Gabriel Vargas. Abuelo y nieto. Señores, Max Puig es el papá del embajador, del actual embajador en la India, que sustituyó a Hans Dannenberg. La India es un país que hay que ponerle atención. Pero la India tiene unas peculiaridades. No sé si usted tiene la oportunidad de ver con frecuencia los videos de noticias y eventos informales tomados en la India, que si usted le saca el asunto de las vacas en la calle, usted ve por la construcción, por todos los motores que hay, la cantidad de carros y gente, usted parece como si fuera aquí. Es muy, no la gente, sino la forma de vida es, en algunos casos, muy parecida a la de los barrios de la capital. A mí me invitan a algo y yo digo, caramba, yo tengo una amiga que se llama Lali Rodríguez y me manda una invitación que yo te la voy a dejar que tú me la leas. Permítame. Porque no había visto nada parecido. El que debe saber algo de eso es Félix y su hija, que es la veterinaria. Mira eso. A ver, ¿qué es lo que dice aquí? Ay, cónchale. Seminario online. Online. Sí. Por internet. A1. 4 horas. Comunicación con animales, vegetales y piedras. Con el doctor Ángel Luis Fernández. En directo. 23 de julio del 2023. Aulaspandora.com. Bueno, el doctor Ángel Luis Fernández tenía un programa en RNN cuando tenía los propietarios anteriores, precisamente hablando de todas esas cuestiones tan absurdas de la vida. Son metafísica, parafísica, no sé, eso es, sí. Ese señor tiene un superpoder, señores. Está bien. Contacto, gracias a la gente de Contacto por su revista. Es el Día de los Padres es pronto, ¿verdad? Sí, en 12. Me llama la atención mucho, ¿sabe qué? ¿Qué? Que la mayoría de los especiales son de la ferretería, son de las herramientas. Sí. Para que el padre trabaje en su casa. Sí, Sí, vía sí. Alisto, Almacenes Unidos, y ahí tienen todos sus No, pero también están otras tiendas. taladros y sí, cosas. Sí, Bien. Doctor, Ahora, sí. vi la gran tienda que tiene LIR en Samaná. ¿Tienen en Samaná? En todas partes están, increíbles. Pues mira, sí, y ahí hay la regalo gente- para los padres también. Que me encontré raro que me dijiste ayer que viste un fenómeno curioso en Sánchez, y es que siendo una ciudad costera, viste muchos aire acondicionados en casas de madera relativamente de clase media baja, Sí. lo que llama la atención porque el aire cuesta y además su electricidad. Sin embargo, viste más de lo normal en casas de ese tipo. Sí, o sea, quizás una inversión costosa en Pero una a lo mejor material esa de gente, construcción. a lo mejor fueron a LIR, Sí. donde para dormir bien, pues compraron su aire inverter, ¿verdad? Sí. Y ahora, para completar para el Día del Padre, un postopédico de la Reina. Un postopédico de la Reina en 21.995 pesos, en todas las sucursales. Así que el aire y el colchón, está todo cuadradito. Ahí está. Cuando los indios defienden su identidad, se llama cultura. Sí. Cuando los negros defienden su identidad,
se llama orgullo. Cuando los asiáticos defienden su identidad, se llama tradición. Cuando los judíos defienden su identidad, se llama historia. Cuando los dominicanos defendemos nuestra identidad, nos llaman antihaitianos. Dios mío. Sí, pero... Eso está bien. Señores, en el día de hoy tenemos que, parece que los comentarios van a estar salpicados de muchas cosas diferentes. Así que no es un desorden, sino es que las cosas están ocurriendo de manera muy variada. Por ejemplo, el presidente salió, fue a Bruselas y no dejó de decir que el país no se cansa de exigir una solución a la crisis de Haití. Donde quiera que va, recuerda eso. Pero no le hacen caso. No le hacen caso. Por otra parte, se anunció que la Procuraduría prepara un expediente. El anuncio no fue oficial, pero uno de los voceros de la Procuraduría, uno de los voceros, de esos voceros que le filtran cosas, dio a conocer la noticia de que se está listo ya el próximo expediente consistente en la operación Anguila. ¡Ay! Sí, porque se trata de animales marinos. Se le están acabando. Ya tuvieron que usar una especie de pez serpiente. Sí. La anguila es como una culebrita del mar. Sí. Bueno, tú sabes que Feli hace falta aquí. Ajá, sí. Feli, yo tengo un amigo que no ha querido. Esta gente que saben de todo. Sí. De todo un poco, pero de todo. Y él puede dar una cátedra de anguila. Porque la gente de Miche saben de anguila. Sí. No. Que la Dicen anguila, angula. hay la anguila. Bueno, dile a Jenny Berenice, que es la que decidió. No, la angula es es como una especie costosa que se exporta a un precio muy alto por kilo, que se pesca en las desembocaduras de esos ríos que están en la provincia de María Trinidad Sánchez y por ahí por Miches también. Pero también, doctor, hay que saber, ¿no dicen de qué más o menos por dónde anda el expediente de la anguila? Sí, te lo voy a decir. Porque es que hay anguilas que son eléctricas, doctor. Esas son eléctricas. Son eléctricas. Sí, porque el caso es eléctrico. Sí. Por eso es que se llama anguila. También hay un pájaro, como dicen, un animal marino que se llama la morena, que es como una anguila, pero mira, gruesa. La anguila es porque hay anguilas eléctricas. Sí. Y ese es un expediente correspondiente. Mira, es un expediente del fraude del sector eléctrico. Del gobierno de Danilo Medina. Unos 60,000 millones, con 20 imputados, habiendo dejado un grupo. Montilla, el cuñado del presidente Medina, es el principal acusado, que se dice que la mitad de los 60,000 el expediente de él. Quiero decir algo, a veces el monto del fraude es lo que se dice, pero a veces es el monto de la operación, y eso hay que determinarlo, porque 60,000 millones, hace poco que se habló de que era casi el fraude del sector. Entonces, se procederá ya pronto a los allanamientos. Sacaron algunos. No hay acuerdos de delación premiada. Y este señor se jodió. No va a tener la suerte de Crisóstomo. Con el caso Anguila tenemos el antipulpo, el medusa, el falcón, el larva, el calamar, el coral, 50 y qué, el 5G, el caracol y la operación 13, entre otros, ¿verdad?
Quiero decir que el día de ayer se produjo un comunicado que me lo envió Gustavo Biaggi. Gustavo Biaggi es el abogado de Jean Alain y él es del Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, que informó que un perito judicial designado por el juzgado de la instrucción finalizó la labor encomendada, concluyendo que su defendido y sus compañías no recibieron ni movilizaron o manejaron valores vinculados con hechos ilícitos y que las compras de todos sus bienes se encuentran debidamente justificados. Yo no entiendo el proceso del peritaje. Recuerdo en el caso de Baninter que el Banco Central de la República se ocupó de preparar en toda dirección el tribunal, tanto humano como físico, que llevó a cabo ese proceso. Yo recuerdo que los jueces, los procuradores fiscales recibieron un entrenamiento en lo que son los manejos de los bancos. Recuerdo que vi en el estrado que se llama, en el tribunal, muchos abogados y secretarias con computadoras. Vi mucho equipo visual para presentar cosas. Es decir, que no sabía que un perito podía hacer lo que dice Biaggi. Dice lo siguiente, que un perito designado por un tribunal, es decir, que fue designado por el tribunal para determinar que Jean Alain Rodríguez no se enriqueció, determinó que sus ingresos están justificados sin vinculación a hechos ilícitos, que los bienes de sus declaraciones juradas fueron presentados correctamente con valores reales y no con los valores de la DGI, al igual que el presidente Luis Abinader. Presentó pruebas de ingresos de 25 millones correspondientes tan solo al primer semestre del 2004, todos provenientes del ejercicio privado lejos del servicio público. Si esto es acogido por un juez, el que lo mandó, no sé qué va a pasar, pero sabemos que el Ministerio Público, que tiene varios elementos por el que sometió a Jean Alain, porque no fue solamente por esa acusación, sino que tiene componentes personales también. Posiblemente la reacción no sea agradable, ni para Jean Alain ni para el resto del país, porque sabemos que en el caso de Jean Alain viene una acusación para ese perito. Seguro le van a decir que él se vendió, seguro, porque esa era la principal acusación. Y si lo acogen, pues sencillamente tendrán que irse a detalles que quizás no ameriten o ninguna pena o muy poca. Sobre todo que en la mayoría de los casos que están en la Procuraduría, Jean Alain Rodríguez debe ser parte, que no debe ser el procurador.
pero jugó un papel importante en la mayoría de los casos que se están conociendo. Y lejos de ser un acusado, debería ser un colaborador. Es el caso de Bolívar Sánchez. La Procuraduría decidió prescindir de esas dos personas porque no están, sus acciones, ellos entienden que no están dirigidos a lo que ellos quieren. Naturalmente, hay que reconocer que el problema de las procuradoras no es un problema fácil. El gobierno dominicano, mediante la figura de la Procuraduría Independiente, se propuso castigar, combatir, perseguir la corrupción. Eso fue una línea básica de la campaña y de los que apoyaron esa campaña, que fueron Estados Unidos de América y la sociedad civil localmente. Sobre todo de hechos ocurridos y cometidos durante gobiernos del PLD, pero específicamente no involucrar el periodo de los 12 años de Leonel y centrarse en los 8 años de Danilo. Y algo que hay que tomar en cuenta de el trabajo que están haciendo las procuradoras, y es que están haciendo todo eso al mismo tiempo. Ahora, posiblemente, terminen la última acusación con el caso Anguila sobre fraude eléctrico. Con eso ellos posiblemente se tomen ahora la forma de acumular pruebas para llevarlos a los diferentes tribunales que, señores, pregunto, ¿se van a conocer en esta campaña? En medio de esta campaña vamos a tener todos esos casos. No sé, pero no tienen de otra. Entonces, hay un problema, y es que para llevar a cabo este proceso hay que reelegir al presidente Abinader, hay que reelegir al Partido Revolucionario Moderno, hay que reelegir a Miriam Germán, a Berenice y a Camacho. Hay que reelegirlos en el mismo paquete. Y si no, piensen si tengo o no razón. Entonces, ese problema de los casos actuales, hay que reelegir a los legisladores actuales con un problema. Hay legisladores, específicamente 4 de ellos, que están involucrados en señalamientos por la Procuraduría, pero se inscribieron y nosotros no conocíamos aquí una modalidad que hay en Estados Unidos, que Donald Trump tiene 37 acusaciones, pero puede ser candidato, porque allá prevén que con acusaciones no se eliminan candidaturas, porque si no, los partidos de oposición lo harían. Aquí hay que ver bien todos esos problemas. Miren, narco y lavado, hay legisladores actuales que están. Justicia binacional, lo están retardando, pero no lo van a poder retardar todo. Esos 4 legisladores fueron allá que lo señalaron. Entonces, nosotros creemos que hay un paralelismo político-judicial que nosotros no entendemos. Por eso yo decía ayer que dimos por terminado un caso de salud, porque un medio no puede estar ocupándose de todo lo que está ocurriendo.
Solamente ayer se dieron a conocer los casos de que cerraron ya el caso eléctrico. Un caso que estaba ahí porque se suponía que como estaba cerca de Danilo, lo iban a poner a dormir un poco. Pero inmediatamente apareció una reunión de Berenice con Pacheco. ¿Qué hablan? Dos cosas. O están tratando una ley que está en proceso para determinar el destino de los bienes incautados en toda dirección, incautado en todo, porque eso ha tenido una experiencia que solo la Procuraduría conoce por todo lo que le han dicho. Aquí hay todavía bienes incautados de los bancos quebrados que ni el Banco Central puede explicar el destino. Aquí hay bienes de narcotraficantes que no se sabe qué pasó. Entonces, ese tema de justicia y campaña política, sobre todo que cuando se habla de reelección y se habla de fondos electorales, ¿cuáles son los elementos que se requieren para usted ser candidato y ganar unas elecciones? Se necesita que la persona quiera y busque el cargo, se necesita un partido político, se necesita solamente ser dominicano y mayor de edad, más nada, ni siquiera dice que tiene que saber leer y escribir, no lo dice la ley, dice dominicano mayor de edad, puede ser todo lo analfabeto que usted quiera, puede ser de cualquier comisión sin conocer el tema que esa comisión maneja. Entonces, necesita recursos, necesita ser popular y necesita un partido que sea conocido. Ser popular es sencillo, porque los que trabajan con fondos de origen desconocido son los más populares en los barrios. Busque quiénes son los diputados más votados para que vea lo que estoy diciendo. Necesitan, después que ganen, saber cuál es el papel de un legislador. Si lleva proyectos propios, si lleva proyectos del partido, si lleva proyectos de terceros, o si lleva un encargo que es defender un sector. En el actual, el juego, el narco y exoneraciones y medio ambiente. Ahora, la cadena de corrupción, ¿cómo debe estar compuesta? Lo primero es que muchas veces se usa el nepotismo. ¿A quién quiero cerca? A mi familia. ¿A quién quiero cerca? A los compañeritos. ¿A quién quiero cerca? A mi socio, al que vamos a hacer negocio, el encargado de compra y el encargado de pago. Todo eso es lo que arma el entorno del funcionario, pero también se necesita ya mayor, lo que hizo, por ejemplo, en este caso, uno de los acusados, que estructuró una organización bien formada por funcionarios, por legisladores,
por jueces, por ministerios públicos, por prensa. Señores, aquí, cuando se estaba discutiendo las acciones que tenía el Estado en la manicera, surgió una discusión porque un sector quería confiscar la manicera y los Bonetti habían resuelto el problema con el Poder Ejecutivo. Creo que en ese momento era Donald Reed el presidente. Ellos resolvieron el problema accionario y demostraron que Armenteros era el que decidía la mayoría. Pero para ellos no querían que eso estuviera en los medios de comunicación. Y crearon una variante, y es pagarle a los jefes de redacción y a los directores de medios radiales una iguala mensual de 500 pesos, que en esa época eran muy buenos, para que no mencionen la manicera ni en bien ni en mal. Eso, quien lo repite ahora es Fernando Crisóstomo. Lo repitió, hizo una estructura de prensa para cubrir funcionarios y para evitar que se mencionen, porque él logró estructurar una organización. Me recuerda algunas cosas que aparecen en las Sagradas Escrituras. Parece que él la leyó, que dice así: dad al César lo que es del César. Sí. Por tanto, las deudas del Estado hay que pagarlas, ¿verdad? Sí. Otras dicen, el buen ladrón. El buen ladrón es el funcionario que ordena pagar, pero hay que darle su cosita. Porque hay buen ladrón y mal. Por todo está en la Biblia, el buen ladrón. También está el Judas. El Judas es, en la organización de él, un contable que entregó una computadora a la Procuraduría. Que no es así. Él mandó a entregar esa computadora. Y vio que, ¿cómo dice la creación? Y dio Dios que todo era bueno. Sí. Y siguió creando cosas. Entonces, él creó otras cosas, como deudas. El inexistente la hizo existente. En fin, él... También estaba el publicano, que era como Saqueo, cobraba más impuestos de lo que tenía que cobrar. Él aprendió todo. Vio la estructura que era buena y dijo, señor, crea deuda, se hizo suplidor, porque dice, caramba, pero ahí el suplidor tiene deuda. Y creó una organización. Señores, este proceso electoral pensábamos que iba a ser aminorado. Ese tema eléctrico, conocido como anguila, la anguila, dice aquel que es angula, porque los españoles es el que le dicen. Y eso es todo lo que nosotros tenemos que prepararnos para ella. También tiene otro problema, y es que muchos de los imputados están en varios expedientes. Por ejemplo, hay un diputado que está en cobros de deudas y en juego ilegal. Y también está en financiamiento irregular de partidos políticos. Lo que está Mimilo también. Sí. El que mencioné hace un momento está en todo. Porque la deuda lo hace, lo obliga a estar en todas esas áreas. De modo que ese problema es muy serio porque
muchos legisladores acusados se han inscrito y nosotros estamos esperando. Cuando Participación dice, nosotros vamos a dar el currículum de todo el mundo, ¿cuándo lo van a dar? ¿Cuando sean candidatos o ahora? Deberían comenzar desde ahora, porque... Bueno. Tú sabes que con eso de las que estamos viendo del comunicado de lo que dicen los peritos en el caso de Jean Alain, va a pasar lo mismo que con el caso de Víctor Díaz Rúa. ¿Qué dice ese comunicado? Dice que un perito determinó que sus ingresos están justificados sin vinculación de hechos ilícitos, que los bienes de sus declaraciones juradas fueron presentadas correctamente, con los valores reales y no con la DGI, como hizo el presidente, y le pone de ejemplo a Luis, y presentó pruebas de ingreso de 25 millones que se ganó en el ejercicio de su profesión. pero lo que quiero decir es, primero, ¿quién designa a ese perito? El juez. No es el abogado de Jean Alain. Y no voy a hacer referencia al caso de Jean Alain. Lo estoy poniendo como referencia con el tema de la persecución a la corrupción. Me explico. El tema de las declaraciones juradas y el tema del lavado son los delitos precedentes en la corrupción, el lavado, los impuestos, son delitos precedentes para lavado de activos. Quiere decir que cuando usted hace una declaración falsa de patrimonio o verdadera, pero no igual a la de la DGI, eso puede ser un delito precedente de lavado de activos. Entonces, lo que se concluya de ese expediente será el precedente para los otros casos. Cuando lo mismo va a ocurrir con el tiempo de en qué momento se seleccionan los casos que faltan. Porque yo les voy a mencionar algo. Aquí todo el mundo está diciendo que vienen muchos casos. Pongan este ejemplo. Que salga un nuevo pescado, ¿verdad? Otro miembro del salpicón. El caso tilapia. Veremos a quién le pondrán la tilapia. Imagínense que esa persona que tiene todos sus derechos de presentarse como candidato o pertenecer a un partido político, en este momento se haga una acusación, pero se haga una acusación acompañada de la prisión preventiva. Entonces, una persona en medio de una prisión preventiva que tiene derechos a votar y a presentarse como candidato, tiene derecho a hacerlo estando en la prisión preventiva. Oye bien, pero en adición a esto, ¿quién se levanta de una acusación, de una prisión, con una prisión preventiva 6 o 7 meses antes de un proceso electoral? Yo creo que si la acusación única fuera lo que hoy aclara el abogado de Jean Alain, y si no existiera el antecedente de que la actual magistrada
Procuradora General de la República, sustituyó a Jean Alain. Un caso único. Que ella sustituyó y mandó a meter preso al que la precedió. Si eso no fuera así, solo por ese informe, el caso lo ganaría el abogado de Jean Alain. Pero tiene un problema personal. Y tiene además, y digo que gana, porque está basado en lo mismo que dijo Miriam cuando tomó el cargo. Miriam pensó como jueza, no como procuradora. Y dice, la prueba, tienen que buscarme la prueba. Casi le dijo, Berenice, búscame la prueba. A una que es igual que ella, es subalterna de ella. Búscame la prueba. Y se inhibió. Entonces, quiero decir que si no fuera el elemento de que tú me desconsideraste en el Consejo de la Magistratura y que él fuera el sustituido por ella, ese caso, con este informe, haría quedar muy bien ese caso. Pero eso no, ahora van a venir con una acusación al perito. Eso es lo próximo, una acusación al perito. Lo que le dicen a los jueces cuando no aceptan las medidas de coerción, se vendió. Y tienen que tener cuidado, porque hasta ahora lo único que tiene pendiente este Ministerio Público, que tiene un apoyo absoluto, son dos explicaciones. Número uno, el tema pendiente con Jean Alain, y ahora surge. Y número dos, los acuerdos que está realizando con los dos principales delatores premiados, Mimilo y Fernando Cristóbal. ¿Cuáles son los acuerdos? Ahí se dice que esa gente tiene hasta que aportar en política. Hasta eso se está diciendo. Y usted no puede dejar que la gente siga diciendo. Bien, quiero también decir que recomendamos un artículo que escribe hoy el obispo de Higüey, rarísimo. El obispo de Higüey reconoce la labor educativa de Eugenio María de Hostos en ese artículo. Cosa muy rara en un obispo católico. Resaltó la labor de Meriño y de Eugenio María de Hostos, cada uno en su área. Todo el mundo sabe que Hostos era partidario de que la educación no sea secular, es decir, que no se mencione en la iglesia. Pero ahí reconoce la otra parte de Hostos y lo de Meriño. Los recomiendo que vean eso. También recomendamos, como siempre, Machete, carajo, donde está el trabajo de Santana. Bien, quiero decir que el 23 de septiembre se llevará a cabo una fiesta patronal de un santo que tuvo un trabajo muy especial en medicina en la posguerra en Italia y que tiene una parroquia a su nombre. Fue canonizado en el 2002, nació en el 87, murió el 23 de septiembre del 68 y es el único sacerdote que tuvo estigmas. Son las mismas heridas que tuvo Jesús en la crucifixión, después que fue crucificado. Son unas fiestas patronales que el párroco pide ayuda a los que son devotos del Padre Pío. También quiero saludar un trabajo que escribe Juan Taveras Hernández, que por fin aparece un periodista que describa la obra de Luis Abinader con todas sus virtudes. Nadie lo había hecho totalmente. Eso es todo. Vamos a una pausa y regresamos en un momento.